¿Qué pasa, gurús? Soy Jaime Velasco y bienvenidos a Gurú de Bolsa, a este nuevo vídeo que me veo en la obligación de hacer porque después del último vídeo que saqué sobre la inversión en esa empresa pequeñita española, esa startup donde he invertido mi dinero que se llama Fresis, como nunca te había hablado de invertir en empresas pequeñas y aparte menos a través de metodología de crowdfunding, me veo en la obligación de hacer este vídeo para que conozcas todo lo que necesitas saber. Bueno, todo seguramente no, porque vamos a ir al grano, valoro mucho tu tiempo, valoro también el mío, pero que tengas una visión global de lo que necesitas saber a la hora de invertir tu dinero en startups o en empresas pequeñitas. Y por eso en este vídeo vamos a ver primero las 5 cosas que necesitas tener en cuenta sí o sí a la hora de invertir tu dinero en empresas pequeñas para que no estés tirando tu dinero a la basura, gurú. Segundo, vamos a ver la razón por la que en mi opinión es muy interesante meter este tipo de estrategia dentro de tu portfolio de inversión. La tercera es, oye, si es interesante meterlo, ¿cuánto debería asignarle? ¿Cuánto capital o cuánta proporción del total del capital que yo invierto necesitaría o debería asignarle a inversión en startups, en compañías pequeñitas? Y la cuarta, las cosas que necesitas mirar sí o sí o que necesitas tener en cuenta en este tipo de inversión que tiene pequeños matices. Así que, gurú, no te pierdas ni un segundito porque, como te digo, va a ser rápido y al pie, porque empezamos. Bueno, pues como te decía, después de haberle hecho la entrevista a Lluís, el CEO de Fresis, la compañía startup española que algunos nombran y consideran como el Globo de la fruta y la verdura, aunque en mi opinión es bastante diferente a Globo, tiene ciertas similitudes, pero es bastante diferente a Globo. Después de hacerle esta entrevista a Lluís, que por cierto tendrás otra con muchísimas más preguntas, en la otra viste un poco la compañía, en esta nueva tendrás un flash batería de preguntas a Lluís, el CEO de Fresis, y saldrá esta semana, así que no te lo pierdas, gurú. Pero hoy nos vamos a centrar en general en qué cosas necesitas tener en cuenta a la hora de invertir en empresas pequeñas, y como te decía, vamos a empezar por las 5 cosas que necesitas sí o sí asegurarte saber para no estar tirando tu dinero a la basura cuando inviertes en estas compañías, gurú. La primera de las cosas que necesitas tener en cuenta es que la compañía al final ha pasado por muchísimas menos etapas de vida. Es decir, todavía ha habido un montón de problemas que no ha tenido que resolver, todavía ha habido un montón de situaciones complejas y dificultades que se le van a presentar que todavía nunca se le han presentado siquiera o no se lo han planteado. Aparte de todo eso, todavía al empezar hay mucha menos competencia en el mercado. Cuando hay una empresa que está haciendo un negocio que tiene buena pinta, tiene sentido a nivel económico y que puede hacer mucho dinero, lo normal es que le empiecen a surgir competidores de diferentes maneras y alguno de ellos podría llegar a acabar con ella, y como lleva poquito tiempo, todavía muchas veces estas empresas no han conseguido montar las ventajas competitivas lo suficientemente fuertes para que estos competidores no se les coman o no les derriben o no hayan probado otro modelo que funcione todavía mejor en el mercado. Aparte de eso, llevan menos tiempo existiendo y con lo cual tú tienes mucho menos track record para tirar y mirar y ver qué es lo que estaban haciendo en el pasado y ver si eso que estaban haciendo o que decían que querían hacer lo han ido consiguiendo, cómo lo han hecho, etcétera. Es decir, que solamente el tema del tiempo, de haber vivido menos tiempo de vida empresarial, hace que tu inversión sea muchísimo más arriesgada. De hecho, si tú has estudiado administración de empresas o conoces sobre la gestión empresarial, habrás leído 1000 veces que 9 de cada 10 empresas que se montan fracasan, realmente no llegan a nada. La gente se inventa estadísticas con tal de demostrar algo. Y esto lo sabe el 14% de la gente. La segunda de las cosas que necesitas tener en cuenta es que no ya solo por el tiempo que vas a tener menos información, sino que aparte, cuanto más pequeñita sea la compañía, menos requisitos de información tiene para cotizar. Bueno, de hecho ni cotiza. Por ejemplo, en el caso de Fresis, para entrar al final a poder hacer la ronda de crowdfunding a través de la plataforma de Crowdcube, que es donde puedes invertir en esta compañía, han tenido que pasar unos requisitos y unas auditorías que son mucho más exigentes que si no hubieran tenido que hacer nada de eso. Anteriormente también, por supuesto, Venture Capital y los fondos que han querido meter dinero ahí habrán pasado sus propias auditorías. Pero realmente, cuando una compañía cotiza en bolsa, tienes muchísima más información de todo tipo y, por supuesto, financiera, para tomar una decisión concienzuda de si realmente eso puede llegar a convertirse en una gran inversión o no. Cuando estás invirtiendo en una startup o en una compañía pequeñita, todo eso no lo tienes, por lo menos no lo tienes a ese nivel. La tercera de las cosas que deberías de tener en cuenta para asegurarte de que no estás tirando más dinero del que quieres a la basura,
o por lo menos no tiras tu dinero, gurú, cuando inviertes, es que estas compañías, aparte, cualquier cosita que les pase, cualquier problema que tengan que pagar a nivel financiero, cualquier etapa que vivan en la cual dejen de ingresar en los planes que llevaban, realmente va a ser mucho más inestable financieramente que una gran empresa que tiene a lo mejor billones en el balance y poca deuda, porque al final estas empresas, tengan o no tengan deuda, la actividad es, al ser mucho más pequeña a nivel económico, a nivel financiero, hace que cualquier pequeño hipo, cualquier cosa que afecte a este tipo de compañías pueda suponer directamente hasta la quiebra de la empresa con muchísima más facilidad que una compañía que es ya muchísimo más grande, pero es abismal la diferencia. La cuarta de las cosas que necesitas saber a la hora de invertir en estas compañías es que, a diferencia con la bolsa, donde tú una vez... La bolsa es un mercado continuo, o por lo menos la inmensa mayoría de las bolsas donde estamos invirtiendo, o por lo menos de las bolsas en las que te hablo yo y de las compañías en las que te he hablado hasta ahora, son mercados que para un pequeño inversor como yo, o como entiendo que seréis la mayoría de vosotros, son completamente líquidos. ¿Qué quiere decir esto? Que tú en cualquier momento puedes comprar y vender cuando tú quieras y se va a ejecutar esa orden. Por supuesto, si el mercado está cerrado, vas a tener que esperar hasta que el mercado vuelva a abrir. Pero quiero decir, tú en cuanto quieras vender tus acciones, si las vendes a precio de mercado, se va a ejecutar así, porque tienes un número de acciones muy pequeñito sobre el total de acciones de la compañía. Pero la inversión en crowdfunding y la inversión en startups, incluso si lo pillas antes de entrar en rondas de crowdfunding, no funciona así. No es un mercado completamente líquido, es un mercado ilíquido en el cual, una vez tú realizas tu inversión, tienes que esperar hasta que la compañía vuelva a abrir una futura ronda para tener la opción de poder vender tus participaciones en la compañía y liquidar tu inversión. Es decir, que la mayor parte del tiempo vas a estar invertido y esperando. Esto, en mi opinión, y por lo que yo invierto en esta empresa, y que ahora verás cuando veas la cosa que a mí me parece mega guay de invertir en startups o en empresas pequeñitas, el por qué, en mi opinión, tiene sentido dejarlo correr y correr y correr, o por lo menos no preocuparte de que lo puedas vender, pero bueno, necesitas ser consciente de que una vez hayas metido tu dinero ahí, vas a estar un buen tiempo sin tener la opción, ni siquiera la opción, que yo cuando inviertes en bolsa te digo que lo dejas correr a largo plazo, o por lo menos te cuento que eso es lo que hago yo, pero tienes la opción de, si necesitaras ese dinero en algún momento, coger y vender tu posición y hacerlo líquido. Cuando inviertes en startups y en compañías tan pequeñitas, en este tipo de empresas pequeñas, no tienes esa opción, gurú. Es una inversión muchísimo más ilíquida. Y lo quinto que debes de tener en cuenta a la hora de invertir en este tipo de compañías es que normalmente vas a pagar, digo normalmente, comparado por ejemplo con DeGiro, que es el broker donde yo opero en bolsa y que te recomiendo, bueno, ya sabes que yo no recomiendo nada, no me gusta recomendar nada, pero que si quieres operar en un broker que está considerado el mejor broker de Europa desde hace muchos años y que aparte funciona para tontos realmente, que funciona muy bien y tal, y que aparte es de los que menos o el que menos comisiones tiene prácticamente para operar de manera segura en el mercado bursátil, y que siempre te dejo un enlace en la descripción de mis vídeos por si te quieres abrir una cuenta, a ti te va a ayudar, aparte porque tienes ciertos beneficios, y a mí también, gurú. Pero en las plataformas de crowdfunding, y no conozco todas, pronto conoceremos alguna más, gurú, pero en esta concreta, en Crowdcube, que puede ser una de las más famosas a nivel mundial, hay muchas más comisiones, o comisiones mucho mayores que a la hora de invertir en bolsa, en DeGiro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque solo para empezar, cuando tú haces tu inversión, el total de la cantidad que tú inviertas, que por cierto es bastante fácil de invertir porque puedes pagar directamente con tarjeta, pero a la hora de invertir realmente te van a aplicar más comisión. ¿Por qué? Porque en Crowdcube tienes dos comisiones. Una del 1,5% sobre el total del dinero que tú estés invirtiendo, con un mínimo de cobrarte 0 euros y un máximo de cobrarte 250 euros, eso sería lo máximo que te cobrarían, pero tienes que pagar un 1,5% del dinero que tú estás invirtiendo. No es como en DeGiro, que directamente o no hay comisión o la comisión es irrisoria a la hora de comprar, pero luego es que sobre todo a la hora de vender, realmente en DeGiro la comisión vuelve a ser irrisoria, y aquí en Crowdcube se te aplica una comisión del 5% sobre las plusvalías que tú hayas conseguido en tu inversión cuando la vendas. Y aparte de eso, vas a tener que pagar las plusvalías sobre las ganancias de capital que el Estado, evidentemente, aunque le hayas pagado a Crowdcube, ellos no te van a perdonar nada. Con lo cual, las comisiones que te van a aplicar
son normalmente muchísimo más grandes a las de invertir en bolsa con los medios que hay para invertir en bolsa a día de hoy, porque pagar un 5% sobre las plusvalías que puedas haber conseguido en la inversión como comisión es bastante dinero, gurú. Pero claro, esto parecen un montón de handicaps o de cosas que hacen la inversión en empresas pequeñitas o en startups, sinceramente, mucho menos atractiva, en mi opinión, que la inversión en bolsa. Pero hay una, como te decía, que es lo segundo que quería ver contigo, que es la madre del cordero, la razón principal por la cual, en mi opinión, incluir este tipo de estrategia dentro de tu inversión puede tener mucho sentido, sobre todo si eres un inversor que ya tienes cierta experiencia y que te gustan mucho las empresas. Y esa razón es que tú, gurú, conocerás que mi primera inversión, la principal, donde tengo invertido prácticamente la inmensa mayoría de mi dinero en bolsa, que es Tesla, es una compañía que capitaliza, que tiene un valor bursátil, que la valoración de la compañía global, si la quisieras comprar entera, que es así como se estudia a las compañías donde tú quieras invertir, bien sea Fresis o bien sea Tesla, es de más de 600 billones de dólares, que son 600.000 millones de los nuestros, es decir, que es una empresa gigantesca. Yo con esta empresa en concreto, como te cuento en el canal y que te dejo por aquí, en esta lista de distribución, te lo explico muchas veces, de reproducción, que te cuento muchas veces, yo creo que Tesla va a convertirse en la mayor historia empresarial de la historia que hayamos visto, con varios órdenes de diferencia con respecto a la siguiente, que es Apple, que capitaliza 2 trillones y pico, es decir, más de 3 veces mayor de valor que Tesla. Yo creo que Tesla va a sacar muchos órdenes de diferencia a Apple, por ejemplo. Es decir, que en mi opinión Tesla es una compañía que todavía puede llegar a hacer por 10, por 20 veces el valor que tiene actualmente y por más incluso por los proyectos que tiene encima de la mesa. Pero para conseguir eso, uno, le va a llevar bastante tiempo y dos, al fin y al cabo, como ya ha crecido mucho, puede haber riesgos en estas empresas de que por entradas que hagan en el mercado otros competidores, en el caso de Tesla yo creo que no aplica y es lo que te digo, que te estoy intentando explicar en la lista de reproducción, pero aún así, al final, cuando ya eres muy grande, seguir creciendo mucho más y llegar a valer mucho más es más difícil que si tú eres una compañía muy pequeñita, como en el caso de Fresis, que en lugar de valer 600.000 millones, 600 billones de dólares americanos, de los que yo hablo siempre, vale 6 millones de euros. Es decir, que cuando tú inviertes en una compañía así, que una compañía así te haga un por cien, si Fresis hiciera por 100 veces mi dinero, por ejemplo, sería que ha llegado a una capitalización bursátil de 600 millones de euros. Y si hiciera por 200 veces el dinero que has invertido, querría decir que vale 1,2 trillones de los americanos o 1.200 millones de los nuestros de euros. Y al fin y al cabo, por ejemplo, para que te hagas una idea, Globo, que esto, como digo, no tiene nada que ver con Globo, pero Globo, a pesar de no cotizar en bolsa y ser una empresa privada, aún así tiene una valoración y la valoración de Globo actual es de más de 2 trillones, 2,3, creo que está entre 2,2 y 2,3 trillones, es decir, que vale como si Fresis hiciera un por 400 veces tu dinero desde el precio que vale actualmente. Claro, si tú has hecho una inversión, sea la que sea, y te hace por 400 veces tu dinero, por 200 o por 100, y tú tienes el estómago y la cabeza para aguantar esa inversión sin venderla, que eso en la inversión es de lo más difícil, y sobre eso te lo explico en esta lista de reproducción que te dejo por aquí, que es la clave a la hora de invertir. Si tú consigues eso realmente puede llegar a cambiarte la vida de verdad. Con lo cual, en mi opinión, esa es la madre del cordero y eso es lo que hace que invertir en empresas pequeñas pueda ser muy interesante para tu portfolio de inversión, gurú. Pero claro, llegamos a la parte 3. Oye, pero entonces, Jaime, me estoy volviendo loco. Tú nos has dicho que invertir en empresas pequeñas 9 de cada 10 fracasan. Es decir, 9 de cada 10 al pozo. Es decir, que con 9 de cada 10 estarías directamente perdiendo tu dinero. Todo lo contrario a lo que dice este señor de aquí. Entonces, ¿por qué es interesante invertir aquí? ¿Cuánto invertirías si yo tuviera que invertir? Bueno, pues yo creo que lo que dice ese señor, como decía, es fundamental, con lo cual, en mi opinión, a la hora de invertir en empresas pequeñas, no asignaría una proporción del capital, del total que tú estés invirtiendo gigantesca, pero al mismo tiempo Peter Lynch, que también es un inversor que me encanta, te dice que no hace falta que siempre tengas razón a la hora de invertir o que siempre aciertes con esas inversiones que tú estás haciendo, que realmente, aunque fallaras 4 de cada 10, él te lo dice, que acertaras 6 de cada 10,
puedes llegar a hacer mucho dinero dentro de tu portfolio de inversión. Y es dentro de esa filosofía donde yo creo que incluir alguna empresa pequeñita que tú conozcas bien y que por el análisis que hayas hecho creas que es una de esas compañías que podrían llegar a valer mucho más en el futuro, en mi opinión creo que sí que tiene sentido, o es lo que yo intento hacer, alocar entre un 10 y un 15% más o menos, sin pasar seguro de un 20, o por lo menos yo más de un 20% me sentiría seguramente bastante incómodo del capital que tengo invertido como inversión en empresas. De ese capital, entre un 10 y un 15%, creo que puede ser bastante interesante invertirlo en compañías de este estilo. Como digo, no me pasaría de ahí porque si tiras el 20% del dinero que tienes invertido o el 30% del dinero que tienes invertido a la basura, realmente eso sí que puede llegar a frenarte mucho el desarrollo en tu portfolio de inversión. Con lo cual, la inmensa mayoría creo que debería estar invertido en algo que tengas muchas garantías de que eso va a valer más en el futuro, y a partir de ahí invertir una pequeña parte de tu capital, un pequeño porcentaje, y cada uno debería tener uno diferente. De hecho, gurú, déjame saber en los comentarios con cuál te sientes cómodo tú, y cada uno, como digo, puede coger esa pequeña parte del capital e invertirlo en esas compañías que pueden realmente transformarte portfolios de verdad de la buena, y vidas también incluso. Con lo cual, vamos a llegar a la última parte, la cuarta, que también quiero hacer rapidísimo, pero que necesito contarte de qué cosas deberías mirar en este tipo de compañías, porque es muy parecido a las empresas grandes. Por eso voy a ir rápido, porque ya te lo he contado varias veces, pero en cierto sentido hay una ligera diferencia que quiero hacerte hincapié sobre ella. Bueno, pues como te digo, en cuanto a lo que necesitas mirar, realmente necesitas mirar exactamente lo mismo que en las compañías grandes. ¿Y qué son esas cosas? Pues que la empresa tenga unas ventajas competitivas lo suficientemente fuertes que hagan que no vaya a venir otras empresas a entrar a competir de la noche a la mañana y quitarle el negocio. Que a nivel operativa lo estén haciendo bien, cada vez crezcan más, los números tengan sentido y que veas que eso es una compañía que tiene un modelo de negocio que lleva un camino claro hacia la rentabilidad y hacia construir una empresa que de cara a futuro va a estar haciendo dinero año tras año, tras año, tras año. Pero no solo ingresándolo, sino también ganándolo al final en la cuenta de resultados. Que aparte esté bien financiada y que no vaya a tener problemas con la deuda que haya podido establecer, es decir, cuanto más cash tenga y menos deuda tenga, que es algo que te he dicho muchas veces, pues muchísimo mejor de cara a tu inversión, porque vas a dormir mucho más tranquilo. Que sea una empresa que opera en un mercado que todavía le queda camino por recorrer y que por lo menos hay espacio, bien sea robando a otros competidores o bien sea generando un nuevo mercado, hay espacio para crecer y para hacer dinero dentro de ese mercado, y esta empresa tiene la oportunidad de hacerlo. Entonces, en estas compañías, como te contaba antes, ocurre que, claro, llevan menos tiempo en el mercado, con lo cual tienes menos track record para mirar, y aparte normalmente tienes menos información sobre la que estudiar. Al fin y al cabo, tú inviertes en Tesla y tienes 100.000 datos para analizar. Aparte tienes 100.000 personas hablando sobre ello para escuchar sus opiniones y ver cosas que se te pueden haber pasado a ti por alto y que necesitarías tener en cuenta. Cuando tú inviertes en una startup no pasa nada de eso, con lo cual hay una cosa que es fundamental, que es concentrarte muchísimo en analizar y en entender cómo funciona el equipo directivo de esa compañía. Que sinceramente yo, cuando invierto en empresas grandes, también me gusta mirar estas características sobre el equipo directivo de las empresas, pero que a la hora de invertir en empresas pequeñitas es que directamente es crucial, gurú. Y las cosas que necesitas mirar sobre el equipo directivo son, por un lado, necesitas ver el perfil de las personas que dirigen esto. Es decir, oye, esas personas tienen el perfil lo suficientemente bueno y lo suficientemente competente y tienen la experiencia para realmente desarrollar y emprender el proyecto que están haciendo actualmente. Lo segundo que deberías mirar del equipo directivo es el grado de compromiso y el grado de involucración que tienen estas personas dentro de la actividad de la empresa. Y ese grado de compromiso y de involucración se puede ver, en mi opinión, de tres formas. Por un lado, cuánto dinero tienen invertido dentro de la empresa, porque cuanto más dinero tengan invertido, realmente más motivación van a tener porque a esa empresa les vaya bien. Dos, cuánto tiempo dedican y cuánta actividad están haciendo para que esa empresa salga bien adelante. Y aparte, el grado de compromiso en una startup también se ve, en mi opinión, de qué
es lo que quieren conseguir los CEOs y los que han fundado esta compañía con la compañía. ¿Quieren que crezca mucho la valoración rápido para venderla rápido y corriendo? ¿Quieren montar un empresón de la leche? Porque claro, esas dos aproximaciones son muy diferentes en cuanto a cómo van a afrontar ellos la compañía. Con lo cual, realmente todo eso necesitas conocerlo bien también. Lo tercero que necesitas ver y verificar del equipo directivo es, oye, ¿qué grado de ejecución ha tenido esta gente y cómo ha ejecutado en proyectos anteriores? Es decir, en otras empresas donde ha estado trabajando anteriormente, pero también desde que han empezado a desarrollar la actividad actual, qué es lo que están haciendo y cómo están ejecutando. Aunque tengas menos tiempo, porque al ser una startup normalmente tenga menos años de vida, es muy importante que entiendas cómo ha nacido, cómo está ahora y cómo ha evolucionado en todo ese proyecto, y eso necesitas hacerle muchas preguntas y que te lo explique el equipo directivo de la compañía. Y lo cuarto, y esto es crucial en cualquier empresa, pero como digo, especialmente importante si quieres invertir en empresas pequeñas, si estás invirtiendo tu dinero en startups, es con qué recursos cuenta este equipo directivo. Y normalmente los recursos para que a una startup le vaya bien, por un lado, es acceso a dinero, es decir, necesitan financiación para seguir creciendo y necesitan tener la capacidad y la facilidad de acceder a financiación adicional de cara a seguir creciendo, porque no es muy difícil que dependan solamente de la actividad económica que esté haciendo la compañía. Al principio, todas las empresas tienen que hacer un montón de inversiones, que algunas son costes hundidos, otras son inversión en CAPEX y, por supuesto, OPEX, gastos operativos para operar, pero que hay un montón de inversiones para empezar a facturar y al principio casi nunca llegan a niveles de facturación lo suficientemente grandes para cubrir todos estos gastos que se necesita para empezar a arrancar. Con lo cual van a necesitar ese acceso al capital, pero aparte los recursos están bien en cuanto a cómo está rodeada esta gente, es decir, qué tipo de gente le está financiando, qué tipo de gente le está ayudando, qué tipo de gente está de su lado para hacer que esta compañía que tienen entre manos la lleven, como dice Buzz Lightyear, hasta el infinito y más allá. Por supuesto, hay millones de cosas más que puedes mirar del equipo directivo y que son fundamentales. Que sea honesto, que sea bueno en ventas, que sea bueno a nivel organización, que sea buen gestor, que sea buen gestor de equipos, que sea motivador, que sea... Hay muchas cosas que necesitas tener en cuenta, pero estas 4 que te he contado me parecen fundamentales a la hora de analizar antes de invertir tu dinero ahí, porque si no, muy posiblemente, gurú, estés tirando tu dinero a la basurita. Así que, gurú, dime, ¿qué es lo que te ha parecido este vídeo? ¿Qué dudas tienes adicionales o qué dudas te han quedado de todo esto sobre invertir en empresas pequeñas? Dime si conoces alguna empresa pequeña que te guste muchísimo y que hayas invertido tu dinero o que estés pensando en invertir tu dinero. Dime lo que te dé la gana en los comentarios, gurú, que lo único que quiero es que estés aquí, dale al like. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal, que nos encantaría tenerte en la comunidad de gurús. Gurú, y ya sabes lo que pasa, ¿no? Que nos vemos en Gurú de Bolsa.